Vamos a plantear este siguiente ejercicio sobre un balance de masa y energía simultáneos. Se plantea este sistema que corresponde a una mezcladora, un equipo que se encarga de mezclar dos corrientes. En este caso se menciona que la mezcladora va a mezclar primero una descarga de vapor saturado que proviene de una turbina a una presión de una atmósfera a una velocidad de 1150 kilogramos por hora. Este es el primer flujo que vamos a mezclar. Se requiere vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y una atmósfera como alimentación para un intercambiador de calor. La corriente de salida de esta mezcladora entonces se va a conducir a un intercambiador de calor. Yo no conozco la cantidad de flujo de esta salida, la voy a denotar M2 en kilogramos de vapor de agua por hora. Va a encontrarse a 300 grados centígrados y una atmósfera de presión, en estado de vapor sobrecalentado. Para producir este vapor, dice que se mezcla la descarga de la turbina con el vapor sobrecalentado disponible de una fuente a 400 grados centígrados y una atmósfera. Es este segundo flujo. Conozco las condiciones de temperatura, que es 400 grados centígrados, y la presión de una atmósfera. No conozco el flujo másico de esta corriente, lo vamos a denotar M1, que son kilogramos de vapor de agua por hora. Se comenta que en la unidad de mezclado no hay pérdidas de calor, opera de forma diabática. Calcular la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido, básicamente M2, y la velocidad necesaria de flujo volumétrico de la corriente a 400 grados centígrados. Con la cantidad de flujo másico M1 podemos determinar flujo volumétrico. Flujo volumétrico aquí. Bueno, este es un análisis de un sistema abierto. Vamos a realizar un balance de masa primero porque no tengo conocida la masa 1 ni la masa 2 y posteriormente un balance de energía. Como habíamos revisado anteriormente, esta es la metodología general para poder resolver un problema de balance de masa y energía. A grandes rasgos vamos a determinar el número de grados de libertad, que es el número de variables menos el número de ecuaciones. Con esto yo sé si el problema está especificado, si se puede resolver. Primero hay que determinar las velocidades de flujo de todos los componentes con balances de masa. Yo puedo plantear balances globales y balances por componente. En este caso solo tengo vapor de agua como componente. Hemos comentado que el número de balances independientes que yo puedo plantear es el número de componentes del sistema. Aquí solo tengo un balance de masa independiente. Con el balance de masa resolvería para los flujos másicos. En caso de que no se pueda resolver de manera directa, conviene plantear un balance de energía. En este caso podemos plantear un balance de masa y un balance de energía para poder determinar las cantidades desconocidas. Hay que determinar el balance de energía calculando las entalpías específicas de las corrientes, ya sea con tablas o con capacidades caloríficas, y finalmente resolver el balance de energía dependiendo del sistema. Si es un sistema cerrado, voy a considerar el cambio de energía interna con esta ecuación. Si es un sistema abierto, voy a considerar el cambio de entalpía. Bueno, en este caso yo voy a determinar los grados de libertad. Para este sistema yo tengo dos variables, M1 y M2, y tengo dos ecuaciones que podría plantear. Puedo plantear un balance de masa y un balance de energía, por lo que el problema tiene 0 grados de libertad, lo que significa que está especificado y se puede resolver. Vamos a comenzar planteando el balance de masa. Me voy a centrar en esta figura. Básicamente solo tengo un componente que es agua, entonces voy a plantear un balance único. Solo hay un balance independiente para este sistema. Balance de masa. En estado estacionario directamente, bueno, las entradas son iguales a las salidas. No hay reacción química, lo que significa que no hay generación, no hay producción y tampoco hay cambio de masa con el tiempo. Es un sistema que voy a suponer en estado estacionario. Las entradas va a ser 1150 kilogramos por hora, que es esta corriente, más la corriente M1, no la conozco, y eso va a ser igual
a la salida, que es la corriente M2. Este es el balance de masa. Como podemos observar, no puedo resolver de manera individual el balance de masa. Necesito resolverlo utilizando otra ecuación más. Le voy a llamar a esta fórmula ecuación 1. La segunda ecuación para resolver este sistema va a provenir del balance de energía. Bueno, para el balance de energía consideramos un sistema abierto y el propio problema me dice que la mezcladora no tiene pérdidas de calor, opera de forma diabática. Si yo planteo el balance de energía, tal como lo vemos aquí, bueno, las cantidades de calor más potencia va a ser igual al cambio de energía cinética por unidad de tiempo, más cambio de energía potencial por unidad de tiempo, más cambio de entalpía. Voy a eliminar el calor, opera de manera diabática, voy a eliminar potencia. No se menciona que consuma energía eléctrica o que genere movimiento de un eje. No tengo datos de velocidad lineal, por lo que voy a suponer que la velocidad no cambia, es decir, el cambio de energía cinética va a ser despreciable. Tampoco tengo datos de altura, aunque usualmente la altura con la cual cae el flujo es muy pequeña, entonces puedo despreciar energía potencial. El balance de energía básicamente se reduce a un cambio de entalpía. El cambio total de entalpía por unidad de tiempo es igual a 0. Ese cambio de entalpía en estado estacionario lo voy a plantear como el cambio de entalpía de corrientes de salida menos cambio de entalpía de corrientes de entrada. Este flujo va a tener una entalpía específica que le voy a llamar 2. Este va a tener una entalpía específica que le voy a llamar 1. Y este tiene otra entalpía específica, le voy a llamar solo H. Básicamente el cambio de entalpía que voy a plantear es la sumatoria de todas las corrientes de salida de flujo másico de cada corriente multiplicado por la entalpía específica de cada corriente menos la sumatoria de todas las entradas, es decir, flujo másico de cada corriente por entalpía específica de cada corriente. Recordando que la entalpía específica tiene unidades de energía entre kilogramo, flujo másico tiene unidades de masa entre tiempo, por lo que esta sumatoria me va a dar unidades de flujo de entalpía en energía por tiempo. En el sistema internacional, por ejemplo, debería de ser energía en joules y tiempo en horas o tiempo en segundos. Joules dividido por segundo me da watts. Entonces yo requiero plantear la ecuación de balance de energía e igualarla a 0. Esta es mi segunda ecuación que voy a resolver. Antes de eso requiero determinar entalpías específicas. La entalpía específica de la corriente de arriba, la descarga de la turbina, la voy a leer como vapor saturado, como se comenta aquí, a una presión de una atmósfera y a 100 grados centígrados. La de la corriente 1 del flujo M1 la voy a leer como vapor sobrecalentado, ese dato es conocido, el estado de saturación de esta corriente, a una atmósfera y 400 grados Celsius. Y finalmente el cambio de entalpía o la entalpía específica de la corriente de salida de esta mezcladora la voy a leer también como vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, hay varias bibliografías que podemos consultar para poder determinar esos cambios de entalpía. Yo voy a determinarlos utilizando las tablas termodinámicas del libro Zengel. En este caso porque las tengo aquí a la mano. Bueno, las entalpías específicas las reporta el libro aquí. Vamos a corroborar de dónde salen. Bueno, para la descarga de la turbina es agua saturada a 100 grados centígrados y una atmósfera. La entalpía se reporta como 2676. Bueno, para esto voy a recurrir a esta tabla del libro Zengel, es la tabla A4 para agua saturada.
puedo consultarla con temperaturas o con presiones. Prácticamente 100 grados centígrados y una atmósfera es este dato, 100 grados centígrados y la presión de 101.42, esos son kilopascales. 100, y este es muy aproximado a una atmósfera en kilopascales. Bueno, entonces me voy a la columna de entalpías y voy a leerlo para vapor saturado, que es la Hg. Entonces voy a marcar aquí, esta línea representa a 100 grados centígrados de agua saturada, la tabla de temperaturas. Bueno, esta la voy a cruzar con el dato de la entalpía del vapor saturado. Aquí en esta notación viene como Hg. Básicamente va a ser este valor, 2675.6. Ese es el valor que reporta este 2675.6, que se reporta en la figura. 2676 prácticamente, aquí está redondeado. Este es el valor de la entalpía específica de la descarga de la turbina. Vamos a continuar leyendo las entalpías específicas del flujo 1 y del flujo 2 como vapor sobrecalentado ahora. Ese dato es conocido, el estado de saturación de ambas corrientes es vapor sobrecalentado. Entonces, para leer las propiedades vamos a irnos a la tabla A6. La A5 es la tabla de presiones, voy a ir a la A6, vapor de agua sobrecalentado. Bueno, aquí requiero conocer la presión y la temperatura. La presión es atmosférica, una atmósfera, la vamos a transformar a megapascales. Más o menos es 0.1 megapascales. Si quieren realizar la conversión, el factor es 101.325 kilopascales, es una atmósfera. Pueden utilizar el buscador de Google, tecleando una atmósfera a megapascales. 101.325. Vamos a utilizar por conveniencia 0.1 megapascales y a despreciar el pequeño cambio de entalpía que surge por despreciar estos decimales. Bueno, entonces voy a usar este recuadro para leer entalpía del vapor sobrecalentado. Para el flujo 1, la temperatura es 400 grados centígrados, para el flujo 2 es 300. Vamos a leer primero a 400. La temperatura está acá. Voy a marcar, bueno, el de abajo sería la temperatura de 300. Perdón, el de abajo es 400, el de arriba es 300. Tengo estos dos datos y los voy a cruzar con este recuadro. A 300 grados Celsius, el valor de entalpía específica se reporta que es 3074.5. Y bueno, aquí se reporta también 3074, por lo que es este valor. A 400 grados Celsius se reporta que la entalpía específica es 3278.6, que es este valor que tenemos aquí. Esos dos datos se leyeron entonces para determinar las entalpías específicas de los flujos conocidos. Bueno, ya tengo entonces los valores de entalpías. Lo que vamos a hacer es utilizar este balance para poder plantear el balance de energía. Ya vamos a sustituir los valores numéricos. Básicamente comentamos el cambio de entalpía es 0. Y este cambio de entalpía representa la sumatoria del producto de flujo másico de cada corriente por entalpía específica. Va a ser salidas menos entradas. Comenzamos por las salidas. Las voy a poner de verde. Solo hay una salida, que va a ser este flujo que yo llamé 2. Va a ser entonces flujo másico 2 por entalpía específica 2. En este caso es 3074 kilojoules por kilogramo. Las unidades de cada término de esta igualdad deben de ser kilojoules por hora. Esa es la salida.
Y ahora las entradas, bueno, las vamos a poner de azul. A esta corriente le llamé 1 y a esta corriente, bueno, no la etiqueto, le voy a poner el flujo másico como se menciona aquí. Ok, menos salidas. Salidas menos entradas más bien. Ok, bueno, voy a poner primero el flujo másico M1 por su entalpía específica, que es 3278 kilogramos, kilojoule por kilogramo. Ok, esa es una de las entradas. Y aquí voy a sumar la otra entrada, que va a representar 1150. Aquí serían kilogramos por hora, ya le voy a poner aquí unidades, multiplicado por la entalpía específica de esa corriente, 2676 kilojoule por kilogramo. Noten que aquí kilojoule por hora son las unidades de este término, kilogramos se elimina. Bueno, si hacemos aquí álgebra, vamos, okay. Bueno, realizando la operación aquí de paréntesis, menos M1 por 3278 va a quedar aquí, 3074 por M2 queda acá, y el producto de los dos paréntesis, 1150 por 2676, que tiene unidades de kilojoules entre hora, aquí los kilogramos se cancelan, quedaría con signo negativo, 3.077.400. Este es mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El balance de energía aunado al balance de masa que ya planteé. Lo siguiente sería, bueno, calculo el balance de masa y resuelvo simultáneamente con el balance de energía. A esta última ecuación le voy a llamar ecuación número 2 y las vamos a resolver de la siguiente manera. Tengo balance de masa, es la ecuación 1, balance de energía es la ecuación 2, aquí ya las transcribí. Lo más sencillo para resolverlo sería, bueno, en la ecuación 1 ya tengo despejado flujo másico M2, ese lo puedo sustituir en el balance de energía aquí y puedo eliminar una variable. Vamos a hacer eso, 3074 M2. El M2 ya lo voy a poner como la ecuación 1, 1150 más flujo másico M1, ok, menos 3278 flujo másico M1, menos 3.077.400 en unidades de kilojoule por hora, esto es igual con 0. Posteriormente, habiendo planteado el sistema de ecuaciones, lo que podemos hacer es hacer la operación término a término, 3074 multiplicado por 1150 por flujo másico M1, menos 3278 flujo másico M1, menos este número, 3.077.400. De esta parte yo ya reduje el sistema a una sola variable, el flujo másico M1, haciendo las operaciones correspondientes. Bueno, aquí término por término, obtengo estos dos valores, los demás pasan igual. Posteriormente hay que despejar flujo másico M1. Voy a sumar 3074 menos 3278 M1, eso me da menos 204 M1, y voy a sumar 3.535.100 menos 3.077.400. Bueno, tengo este factor. De aquí simplemente despejamos flujo másico M1 y el resultado va a ser 2.243.6 kilogramos por hora. Las unidades de este número deben ser kilojoules por hora, las unidades del 204 son kilojoules por kilogramo. Ya tengo una variable, para determinar la otra variable puedo utilizar el balance de masa, la ecuación 1. Para poder determinar M2 voy a sumar 1150 al valor de M1. Este dato será 1150 más 2243.6. M2 va a ser 3393.6 kilogramos por hora. Entonces ya tengo flujo másico M1, ya tengo flujo másico M2. Con eso queda resuelto la primera parte del problema, determinar los flujos desconocidos.
A continuación vamos a determinar el flujo volumétrico de la corriente de entrada. Entonces lo voy a rotular, 3393.6 es el flujo de salida. Kilogramos por hora. M1 vale 2243.6 kilogramos por hora de acuerdo al balance en masa. Bueno, ya para finalizar este problema se pide el flujo volumétrico de la corriente que se encuentra a 400 grados centígrados, el flujo volumétrico del vapor sobrecalentado que se alimenta la mezcladora. Para determinar flujo volumétrico vamos a investigar el volumen específico. De nuevo lo hago con tablas de vapor sobrecalentado aquí a 400 grados Fahrenheit. El volumen específico debe ser 3.1, más o menos 3.1027 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para poder calcular flujo volumétrico, le voy a llamar flujo volumétrico de la corriente 1, vamos a multiplicar el flujo másico. A mí me dio 2243.6 kilogramos por hora. Esto lo voy a multiplicar por el número que tengo en la tabla, 3.1027, que es el volumen específico. Esto está en metros cúbicos por kilogramo. Bueno, hago esto para eliminar kilogramos y el resultado me quedaría en metros cúbicos por hora. Bueno, vamos a hacer la operación. 2243.6 por 3.1027. El resultado de esta operación son 6.961.22 en unidades de metros cúbicos por hora. Cada hora es necesario alimentar este flujo volumétrico de vapor sobrecalentado a 400 grados centígrados para obtener 3.393.6 kilogramos por hora de la corriente de salida a 300 grados Celsius y una atmósfera. Esa sería la solución del problema. Realizamos simultáneamente un balance de masa y un balance de energía para poder conocer los dos flujos másicos, y con el flujo másico de entrada y el volumen específico a las condiciones correspondientes pudimos determinar el flujo volumétrico.